Muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos nuevamente aquí transmitiendo, eh, transmitiendo para la gloria de Dios. Vamos a seguir leyendo y escudriñando la palabra y vamos a seguir con el segundo libro de Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo, escrita a los tesalonicenses en el capítulo 2. Y vamos a ver que esta es un capítulo muy interesante porque nos habla precisamente del hombre de pecado. Nos habla acerca del anticristo, su aparición en medio de la gran tribulación. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchas cosas se están diciendo en este último tiempo. Muchas cosas, como decía nuestro amado pastor Andrés Valencia, el hombre está escuchando, la misma iglesia está escuchando mucho mensaje, pero mucho mensaje de alarma, mucho mensaje que lo único que trae es traer intimidación, traer miedo a la gente. El mensaje que tenemos que leer y escuchar en este momento es el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy más que nunca cobra vida y es necesaria que cada uno de nosotros tengamos y saquemos el tiempo precisamente para estudiarla y para escudriñarla. Por eso es que son estos tiempos en los cuales usted y yo nos sentamos delante de la palabra de Dios a escudriñar la palabra. Es el fundamento, no son las noticias que escuchamos constantemente de lo que es la radio o lo que es la televisión. Nuestra vida está cimentada en el mensaje de la palabra de Dios. Vivimos por la palabra de Dios y no por las noticias que escuchamos a diario. Quien determina tu futuro es Dios a través de su palabra. Por eso es importante que cada uno de nosotros leamos y escudriñemos la palabra del Señor. Y es que en los tiempos en que se escribió la segunda carta a los tesalonicenses, ya había algunas ideas que de pronto eran contrarias a lo que ya se había enseñado. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando en referencia a lo que se ha escrito en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cuando Él venga por su iglesia, dice acá, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No, en este momento es cuando más tenemos que precisamente hacer una fundamentación firme en la palabra de Dios. Saludamos a nuestros amados hermanos que están en Panamá, nuestro amado hermano Harold Satizábal, que se conecta con nosotros en este momento. Entonces no podemos dejarnos conturbar, no podemos dejarnos mover fácilmente de lo que hemos recibido, que es a través de la palabra de Dios. No hay otro evangelio. El evangelio es las buenas nuevas de Jesucristo, y de acuerdo a lo que hemos aprendido en la iglesia, es así como debemos comportarnos, es así como debemos andar en este mundo. No conforme a las enseñanzas de un hombre, no conforme a las enseñanzas de un gran predicador, porque lamentablemente muchos enseñan lo que dice una revelación de algún hermano y no enseñan directamente lo que está aquí en la palabra de Dios. Por tanto, entonces no tenemos que dejarnos perturbar por mensajes cataclísticos o cataclísticos, ¿verdad? En los cuales nos llenemos de temor. Antes tenemos que llenar de esperanza. Y es lo que le pasaba a los tesalonicenses. Entonces le decía a los tesalonicenses, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor no sabemos cuándo va a ocurrir. Lo que sí nos muestra la palabra de Dios es que van a ocurrir unos eventos. Y cuando habla la palabra de Dios acerca precisamente del día del Señor, de acuerdo a lo que está en Malaquías capítulo 4, versículo 1,
habla acerca en que ese día los elementos serán destruidos como por fuego. Segunda de Pedro habla también, capítulo 2 dice también lo mismo. Por cuanto todas las cosas pasarán y se creará una nueva tierra y un cielo nuevo. Pero entonces dice acá que antes de que acontezca ese acontecimiento importante dentro de la profecía bíblica, dice que nadie os engañe en ninguna manera. Y es que estamos viviendo realmente una época de engaño, falsas enseñanzas. Muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Se apartarán de la fe por cuanto han escuchado más bien enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso aquí te animamos a que escudriñes la palabra. Dice, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la apostasía tiene que ver con personas que van en contra de la fe o que no quieren saber nada de la fe. Vemos en Mateo 24 que habla de falsos profetas, de falsos maestros en medio del pueblo. Aún en medio dice que una de las señales también es que es una época de engaño. Y hoy más que nunca tenemos que salir del engaño. Tenemos que dejar que Dios nos abra el entendimiento, nos abra nuestros ojos para que sepamos las verdades bíblicas, la verdad de la palabra de Dios. El hombre, antes de que venga y se manifieste el hombre de pecado, va a haber un tiempo de engaño, un tiempo de apostasía. Este hombre de pecado, durante el tiempo de tribulación, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos terminando y escudriñando el 2 de Tesalonicenses, y aunque este no es el programa que tiene que ver con tiempos proféticos, este capítulo tiene que ver con tiempos proféticos. Y es que durante el tiempo de tribulación va a haber un despertar de esta apostasía tremendamente. Se va a presentar el hombre de pecado, ¿verdad? El anticristo, que se va a oponer a todo lo que es de Dios, a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea, podemos incluir ahí todo lo que son religiones. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Y es que en el tiempo, precisamente de la tribulación, en medio de ese tiempo, vendrá el anticristo, hará un pacto de acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 9. Y entonces restablecerá el culto, restablecerá los sacrificios de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque hará alianzas con el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel estará muy contento. Se reconstruirá el templo. Pero a la mitad de la semana, entonces dice ahí, de acuerdo a Mateo 24, se aparecerá o se colocará en el lugar santo la abominación desoladora. Y es lo que está haciendo aquí. Tanto que se sentará en el templo de Dios, porque en esos tiempos se reconstruirá el templo de acuerdo a... Primero fue el tabernáculo, luego fue el templo de David, y luego tendremos entonces al final de los tiempos un tercer templo que será reconstruido. Pero todo esto será bajo el auspicio precisamente del anticristo. Dice, y se sentará precisamente en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Recordemos lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 38, si no estoy mal, o 28. Dice que Satanás, siendo Luzbel, el ángel protector, querubín en los cielos, se rebeló contra Dios. Y no solamente eso, sino que quiso pasarse por Dios. Esta misma historia se va a repetir aquí en la tierra. Si eso fue en el cielo, acá también va a serlo, pero aquí lo va a hacer físicamente en el templo que se va a construir en Jerusalén. ¿No os acordáis, dice el apóstol Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El hombre de pecado se manifestará a su debido tiempo, pero hay algo que lo detiene. Ese lo hace referencia precisamente a lo que es
el Espíritu Santo, la presencia de la iglesia aquí en la tierra, ¿verdad? Hace que el hombre de pecado no se manifieste en su totalidad, porque hay algo que lo está deteniendo, la presencia de la iglesia. Pero llegará un momento, de acuerdo a Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, que dice que entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos seremos transformados porque cuando venga el Señor por su iglesia. Y entonces eso es lo que está, una vez sea llevada la iglesia al cielo, en el arrebatamiento, en el rapto, entonces precisamente ahí se manifestará el hombre de pecado con todo su poder. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, la presencia del Espíritu Santo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que está destinado y profetizado y el juicio que está establecido se derramará sobre el anticristo. Este inicuo, este hombre de pecado, este anticristo contra todo lo que es de Dios, contra todo lo que es de la iglesia, tiene advenimiento cuya obra es de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué tendrá o de qué habilidades tendrá este hombre inicuo? Hará obras portentosas, tendrá gran poder y señales y prodigios que son mentirosos. Recordemos que Satanás siempre imita lo que es de Dios. Pero lamentablemente, si no estamos apercibidos, si la gente no conoce este mensaje de la palabra, entonces será fácilmente engañados, ¿verdad? Y aún los escogidos, si no nos apercibimos, con todo engaño de iniquidad con los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y tú que me estás escuchando, tú que estás recibiendo el mensaje de la palabra en esta tarde a través de las redes sociales, el llamado de Dios a que te arrepientas, a que busques de Dios, a que te entregues de corazón al Señor, porque llegará un momento en que la puerta se cerrará y ya no habrá forma de ser salvo. Recibe el mensaje de salvación, recibe a Jesús como tu Salvador, porque ahora es el tiempo agradable de buscar a Dios. Usted sabe que en este momento los tiempos se han vuelto difíciles, pero es el cumplimiento de la palabra. Es el tiempo de buscar de Dios. Es el tiempo de acercarse a leer más la palabra. Si tienes esa palabra, esa Biblia a la entrada en un atril de tu apartamento o de tu casa, desempólvala, coge la palabra y léela, porque en ella hizo el Señor encontraré la vida eterna. Dice entonces, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. El libro de los Romanos capítulo 1 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, sino que se entremetieron y a hacerle culto a la naturaleza y a la creación antes que darle la gloria al Creador. Por tanto, entonces Dios los entregó precisamente a un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios está dando la oportunidad para que el hombre se arrepienta, pero y seguirá siendo el Señor tratando con cada alma. Pero si ya no quiere recibir más del Señor, entonces ya cada uno dará cuenta, porque como se dice aquí en Colombia, ya perdió el año. Tiene que arrepentirse, tiene que buscar de Dios, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El Evangelio según San Juan precisamente habla acerca de aquellos que no quieren venir al Evangelio, que no quieren recibir a Jesús, porque no quieren que sus obras sean manifiestas y sean reprendidas, que aún sabiendo que lo que están haciendo está mal, siguen haciéndolas. Bendito sea el nombre del Señor. Como si no hubiera un mañana, como si comamos y vivamos porque mañana moriremos. No, el mensaje del Evangelio es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Y el Señor dice también en su palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ellos se complacen en la injusticia. Pero nosotros, sigue diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios respecto de vosotros. Y que yo quiero decirle, amado hermano, dele gracias a Dios porque un día tocó la puerta de su corazón y usted le abrió su corazón al Señor y dejó y cambió su lamento en baile. Hoy en día usted es una persona renovada, transformada, salvada por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dele gracias al Señor. ¿Por qué? De que os, dice aquí el apóstol Pablo, de que os haya escogido desde el principio para salvación. Dios no te escogió para que pasaras, Dios no te creó en este mundo precisamente para que pasaras por este mundo y verdad, como crecieras como la flor en medio de la hierba y luego se marchita. No, Dios se creó precisamente en este lugar, en este mundo, para que dejaras una huella, para que glorificaras a Dios, para que dieras a conocer las glorias venideras, para que dieras a conocer precisamente al Señor Jesucristo. Él te creó para alabanza de su gloria, mediante el Espíritu de santificación y la fe de la verdad, a la cual os llamó, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy decimos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Coloquemos nuestra mirada en los cielos. No coloquemos la mirada en las cosas de este mundo que perecen. Busquemos del Señor mientras pueda ser hallado. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y la exhortación del apóstol Pablo en este capítulo es diciéndole a la iglesia de los tesalonicenses, que ubicada en Tesalónica, y nos dice hoy en día también a nosotros: retengan la sana doctrina, retengan la enseñanza que habéis recibido de parte de Dios. No os dejéis conturbar, no os dejéis mover fácilmente, precisamente de vuestra manera de pensar. Ponga la mirada en los cielos, ponga la mirada en la Escritura, porque ahí es donde hay la vida eterna. No os alejáis de la buena palabra, comedla, disfrutadla cada día. Dice aquí, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en vuestra con toda buena palabra y obra. Que nuestros corazones se afiancen en esta tarde, que se afiancen en la palabra del Señor, que nuestros corazones se afiancen en saber de que el Señor algún día vendrá, y esa es la esperanza bienaventurada que tenemos como iglesia. Que esta esperanza purifique nuestros corazones, que esta esperanza que tenemos en el Señor nos llame a vivir una vida en santidad, una vida que le agrade a Él, precisamente para que cuando Él venga nos encuentre como esas vírgenes apercibidas que tienen el aceite en su lámpara. Bendito sea el nombre del Señor. Llena tu lámpara en esta tarde, llena tu lámpara con la palabra del Señor, llénate del Señor, llénate del Espíritu Santo, porque hoy más que nunca Dios va a levantar hombres llenos del poder de Dios, hombres que se levanten en el evangelismo, porque después de esta cuarentena saldrá una iglesia victoriosa, una iglesia que va a empezar a predicar en las calles, una iglesia que ya no va a tener temor de ir a los buses a predicar, a enseñar, una iglesia que se va a levantar en el poder de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Este es tu programa Siendo Pastoreados por Él. Te habla el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. Recuerda que estamos a través de las redes sociales. Sí, nos puedes ubicar también en el canal 283-4426, 315-283-4426.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por cada persona que se ha conectado con nosotros en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, mi Dios, afianzando el corazón, que no nos dejemos mover por cualquier viento de doctrina, que afiancemos nuestros corazones en el Señor, que seas tú, Señor, colocando un cerrojo a nuestros oídos para escuchar lo que es de Dios, lo que es correcto y no lo que es falso, que las buenas noticias sean las del Evangelio. Dejemos a un lado, Señor, que dejemos a un lado toda mala noticia que constantemente llega a nuestras vidas y a nuestros hogares, y que en el nombre de Jesús seas tú, Señor, dando la provisión de manera sobrenatural a cada hogar. Señor, toca los corazones en el nombre de Cristo Jesús para arrepentimiento. Bendito y alabado Dios. Da la provisión a cada uno, aquel que necesita en esta hora esa provisión. Gracias, Señor, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Recuerden, estamos para servirles y nos veremos en otra ocasión, si el Señor lo permite, a través del canal de YouTube o de las redes sociales. Bendiciones para todos. Chao, chao. Bendiciones para los pastores Andrés Valencia y para el pastor Pedro Rojas aquí en la ciudad de Cali. Les amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.